dar una salida válida a la crisis electoral del pasado 26 de noviembre. A las hondas repercusiones del conflicto político se suman controversias de legitimidad electoral en las generales del 2009, 2013 y 2017 e incluso la polémica reelección presidencial, todas certificadas por la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral como claros triunfos del Partido Nacional. Con lo anterior, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, ratificó la conveniencia de echar a andar las reformas electorales, incluso enmiendas constitucionales, en el seno de la Cámara Legislativa como escenario natural del proceso. Igor Garafulic, mediador de la ONU, ha pedido a la clase política madurez ante los consensos del diálogo político nacional, visto como oportunidad para lograr cambios trascendentales que requiere el país. Abonando al debate, el 26 de noviembre anterior, la ONU presentó los pilares del consenso para la reconciliación, que incluyen 169 acuerdos que se derivan de 4 mesas temáticas. El diplomático chileno destacó además que la Comisión de la Verdad y Reconciliación aportó recomendaciones que siguen siendo válidas y deben aterrizar en nuevos consensos que eviten ahondar conflictos y corregir la gobernabilidad del país. Pesquisas de la Asociación para una Sociedad Más Justa revelaron que de noviembre del 2017 a la fecha, el país tuvo 65 conflictos sociales, un promedio de 5.5 conflictos mensuales, lo que confirma que la ingobernabilidad, lejos de aplacarse, tiende a agudizarse. Por ello es que los acuerdos no deben quedar en simples conversaciones, se debe de traducir en cambios. Hay malas experiencias de comisiones de la verdad y reconciliación que hacen buenos trabajos y después no se cumplen sus recomendaciones, destacó Garafulic. Este es el momento del 2018 en que la clase política nacional debe estar a la altura de las circunstancias y ver si esos acuerdos ayudan a mejorar o implementar las entidades del Estado, acotó. No veo mayor diferencia entre los políticos ni en Suecia ni en Chile. Las clases políticas tienen que elevarse y estar a la altura, concluyó. Luis Colindres, secretario del Partido Nacional, dijo que los 169 consensos deben tener el valor necesario para ser tomados en cuenta y fortalecer la democracia. Como Partido Nacional, esos 169 consensos vienen a fortalecer la democracia y esperamos que en los próximos días se tomen ratificaciones sobre esos consensos. En su cuenta de Twitter, la ONU posteó que en una amplia discusión la Comisión del Diálogo Político trata de llegar a consensos en puntos pendientes para avanzar en la agenda de la reconciliación. El ministro de la Presidencia, Eval Díaz, reconoció que un punto de desencuentro es el tema de la amnistía. No podemos con la amnistía perdonar a los que saquearon y quemaron negocios porque faltaríamos a los perjudicados, acotó. Hasta esta jornada, la Cámara Legislativa delegó la función de revisar todos los acuerdos existentes en una misión de la OEA para que se presente una propuesta en esta instancia a comienzos de diciembre. Buenos días, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en la entrevista. Hoy es el jueves 29 de noviembre, estamos cerrando casi el 11º mes. Se acerca mucho ya la Navidad, a menos de un mes, del 24 y el 29 de noviembre. Vamos a hablar sobre este diálogo empantanado, sobre la política, las reformas electorales. He invitado a distinguidos diputados, invité también a miembros del Partido Nacional. Espero que tal vez se incorporen en un momento. Si no, pues tendrán sus razones los nacionalistas. Doña Doris Gutiérrez, se me había perdido, doña Doris, bienvenida. Bueno, es que tampoco no me había invitado mucho. Pero usted manda a sus delegados también. No, el tema es que cuando me dijeron que viniera el tema de emprendedurismo, yo ya tenía otro compromiso y mi compañero suplente lo maneja muy bien el tema, a nivel teórico y práctico. Lo hizo muy bien, por cierto. No, por eso, entonces hay que darle oportunidad también a la gente joven. No, la felicito, doña Doris, por eso usted es muy querida aquí. Creo que en Honduras. ¿Y sabes qué? Quiero primero felicitar al canal porque está cumpliendo sus 22 años. Gracias. Y también lamentar enormemente la pérdida del compañero Cristóbal. Créame que hoy que vine se me hizo como chiquito el corazón porque era el primero que yo siempre saludaba. Estaba muy temprano aquí, Cristóbal, y fue, bueno, su muerte fue tan increíble, pues, porque nadie lo esperaba. Estuvimos allá acompañando a la familia un rato y les mandamos siempre nuestros sentimientos de solidaridad, igual a ustedes, porque convivió con ustedes un montón de años. Un buen compañero,
A veces se enojaba un poco, ¿verdad? Pero eso es normal. Entonces, que en paz descanse el buen amigo Cristóbal. Yo lo hice mucho, compartimos mucho con él, con Suani, con varios compañeros. Mire, todos los hipotes se rieron, pues bien conocía a Cristóbal, ¿usted? No, yo sí, era un poco de mal genio a veces. Entonces le decía yo, cálmese Olimpia, porque yo no le decía Olimpia por el Olimpia, porque él era gran seguidor del Olimpia. Digo, a usted no le va a ir Cristóbal, sino que lo va a ir Olimpia. Bueno. Bienvenida, doña Doris. Gracias. Uno de los destacados diputados de Libre, don Ramón Soto. ¿Cómo está? Placer, Raúl. Gracias. Mi agradecimiento siempre porque nos invita a este gran foro del Canal 11 y felicitarlos en su aniversario. Haciendo remembranza, o sea, ustedes vinieron, irrumpieron en el mundo de las telecomunicaciones, al igual que irrumpe Libre en el mundo de la política, a romper el monopolio bipartidista de Honduras. Canal 11 llega así, a romper un monopolio televisivo. Yo recuerdo cuando nace como Sotel y que el Parque Central de San Pedro Sula comienzan a convocar al pueblo para que firme, para que si quiere tener alguna participación en el canal, y no fue fácil, lo bloquearon, las argollas de siempre, pero finalmente Canal 11 salió y se convirtió en un parteaguas que rompió ese monopolio televisivo en Honduras y que nos dio otra alternativa. Hoy en día Canal 11 en deportes transmite partidos de la Liga Nacional, transmite torneos internacionales, en noticias es una gran alternativa y me atrevo a decir de las mejores en Honduras. Entonces, felicitarlos por esa historia que están marcando cada día, por su aniversario y porque han sido en realidad los pioneros de la verdadera información en Honduras, porque cuando solo teníamos una empresa que nos informaba y nos informaban lo que ellos querían y no había contraparte. Felicidades, Raúl, a todos ustedes y a todo el equipo de Canal 11, que hoy ya no es hotel, ¿verdad? Ahora es tiene otra denominación social. Nada más corregir un poco a mi buen amigo, el honorable diputado Soto, en el sentido que el primer partido que rompió el bipartidismo de manera legal, escrita y todo fue el Partido Innovación y Unidad, que el próximo martes cumple 40 años. Felicidades, la felicitamos. Lógicamente la manera como nació el PINU, muy diferente a la manera como nació Libre. Por eso Libre es un partido, tenemos que decirlo, un partido fuerte, un partido de masa, un partido de base, porque surge a raíz del golpe de Estado del 2009. Si ustedes fueron los primeros que irrumpieron, pero que no rompieron el bipartidismo. Una cosa es irrumpir, y Libre rompió el bipartidismo. No, sí lo rompimos. ¿Sabe por qué? Lo rompimos en el sentido de que primero solo estaban esos dos partidos. Sí. Segundo, el PINU viene de una organización ciudadana, no del nivel popular de Libre, porque surgió a raíz de la guerra del 69. Yo no sé si la proclama de Gualala con el doctor Miguel Antonio Fernández. Ahí es la famosa proclama de Gualala. Nació, pues, digamos, de un sector empresarial progresista y de igual manera con personajes como el doctor Aguilar Paz, ¿verdad? Como el mismo Olván Valladares y otros fundadores del PINU. Entonces, el doctor Miguel Antonio Fernández, que es el máximo. Claro, él fue el primer presidente inclusive, y por eso el próximo martes ya giramos invitación aquí al canal, a su director, para el próximo martes, pues que vamos a hacer una remembranza, porque yo creo que no debemos perder la memoria histórica. Entonces vamos a hacer una remembranza de los aportes que modestamente el PINU ha dado, con mucha modestia. ¿Cuándo le ponen ustedes el apellido socialdemócrata al PINU? Porque nació como Partido de Innovación y Unidad, sí. PINU, pero luego le ponen el apellido. El apellido, mire, usted sabe que yo vengo de la Unificación Democrática, que fue el primer partido de izquierda que entró al Congreso, ¿verdad? Pero el PINU creo yo que fue en la década de los 90, cuando el modelo neoliberal irrumpió, que fue el año 92 aquí con el presidente Callejas. Entonces también surge la socialdemocracia como un modelo contrario al modelo neoliberal, porque el modelo neoliberal es un modelo capitalista, pero capitalismo salvaje, dijo el Papa salvaje. Hostila, entonces surge algunos dicen que no es ni gallo ni gallina, pero la verdad es que es la socialdemocracia, tiene una tendencia socialista y plantea que lo principal es el bien común, que el ser humano es el principio fundamental de la sociedad, y que los intereses individuales tienen que supeditarse a los intereses colectivos. Claro, la socialdemocracia en algunos países es vista como de derecha, en otras es vista con una tendencia
digamos, más de izquierda, ¿verdad? Correcto. Y en países europeos, pues ha tenido un buen suceso, en el sentido de que es una ideología bastante equilibrada, o sea, no entra en los extremos, Teóricamente. ni extrema Porque ya en la derecha ni práctica. extrema izquierda. Raúl, disculpa que yo tengo que entrevistar a... No, es que yo bueno, creo, que mire, te estoy quitando ya sin ánimo de nada, pero las extremas no son una respuesta para nuestros países. Entonces tenemos que buscar las opciones que realmente vayan orientadas ¿a qué? A satisfacer las necesidades del pueblo, eso es. No hay que ser extremo, pero No hay hay que que ser radical, perderse. pero radical en el sentido de defender sus principios. No, como en decía forma- Matías Funes, buscar las raíces de los Eso es problemas. ser radical, buscar la raíz del problema. Así es. Correcto. Ya llegamos a un consenso. Bueno, yo como le doy cabida aquí a todo el mundo, Sí, es que Raúl- pónganme el comunicado que me mandó don Manuel Mel Zelaya, coordinador de Libre, que ha emitido un comunicado libre, me lo mandó el presidente Zelaya anoche, y también ha puesto sus Twitter, que los va a poner Fabricio. Aquí está, ¿ve? Haremos valer la voluntad del pueblo en insurrección para la salida inmediata y sin condiciones de Juan Orlando Hernández, aplicando el artículo 3 de la Constitución, dice este comunicado de Libertad y Refundación. La acusación de un fiscal federal de los Estados Unidos por narcotráfico contra Tony Juan Antonio Hernández, hermano y socio del usurpador de la presidencia de la República, Juan Orlando Hernández, revela ampliamente el nivel de putrefacción que ha llegado las cúpulas del bipartidismo históricamente sometidas al dictado imperial. La confesión del señor Fernando Suárez de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería para financiar las campañas del Partido Nacional y del Partido Liberal, que confirman la operación de la red criminal bipartidista bajo el liderazgo de Juan Orlando Hernández y su fallecida hermana Hilda Hernández, pone en manifiesto la titularidad de las redes de corrupción operando dentro del Estado. La declaración pública del capitán de las Fuerzas Armadas, Santos Rodríguez Orellana, quien acusa directamente al hermano del hombre, Juan Antonio Hernández Tony, de utilizar 2 helicópteros para transportar cientos de libras de cocaína, uno de los cuales fue interceptado en la zona de La Mosquitia, provocó su injusta baja deshonrosa por la cúpula de las Fuerzas Armadas en franca colusión con la Casa de Gobierno. La suma de estos hechos confirman que el Estado hondureño fue asaltado el 28 de junio del 2009 con el propósito de frustrar desarrollo social y restaurar un régimen autoritario, criminal y corrupto al servicio de la élite oligarca y las transnacionales, mediante un modelo neoliberal que todo lo ha privatizado, propagando la corrupción como metástasis de un cáncer sistemático con consecuencias catastróficas para la sociedad, el medio ambiente y la paz del pueblo hondureño. Ante estos hechos criminales de dominio público dentro y fuera de Honduras libre, vanguardia de la lucha insurreccional del pueblo hondureño contra la dictadura determina, primero, hacer uso del derecho constitucional a la insurrección para la salida inmediata y sin condiciones de Juan Orlando Hernández, aplicando el artículo 3 de la Constitución hasta establecer el orden democrático. 2. Continuar con el proceso de construcción de unidad con el pueblo y las fuerzas políticas y sociales hasta sacar la dictadura y echar las bases de una orden democrática. 3. Convocar a todo nuestro pueblo a movilización nacional permanente e indefinida hasta terminar con el régimen dictatorial. Reafirmamos que solo el reconocimiento de la soberanía popular a través del proceso insurreccional nos dará las bases de la estabilidad política, democrática y verdadera independencia que necesitamos para reconstruir el país. Hemos resistido la ferocidad de la represión del régimen y llegó la hora de dejar de poner más la otra mejilla y acabar con el déspota. Esto es lo que dice el comunicado de Libre, que me lo envió José Manuel Zelaya Rosales anoche. Vamos juntos a la Asamblea Nacional Constituyente Mel Zelaya. Ahí está la firma de Mel, de José Manuel Zelaya Rosales, coordinador. Ha puesto unos Twitter, pongámoslo, porque como aquí hay cabida para todo el mundo, bueno, Mel aquí siempre tiene toda la cabida del mundo. Poné ahí los Twitter que te mandé. Sí, ahí está. Haremos valer la voluntad del pueblo en insurrección para la salida inmediata y sin condiciones de Juan Orlando Hernández, aplicando el artículo 3 de la Constitución. Posicionamiento de Libre. Doña Doris, ¿qué piensa de lo que está pidiendo el coordinador de Libre? Bueno, yo no esperaba menos de un partido como Libre, porque realmente Libre dentro del Congreso Nacional y
y también en otras instancias ha sido el que ha llevado la bandera de lucha en contra del fraude electoral. Nosotros, usted sabe, entramos en alianza con Libre y también con el grupo del ingeniero Salvador Narrala y asumimos una conducción única en el sentido de llegar a tomar el poder. Sin embargo, bueno, no pudimos hacerlo por todas las situaciones que se dieron relativas a el manejo de los resultados que el pueblo fue y el pueblo habló. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral cayó esos resultados. El Tribunal Supremo Electoral cambió completamente sus resultados. Entonces, decía mi abuelita Raúl, quien mal anda, mal acaba. Y cuando las cosas no se hacen en el orden correcto y cuando las cosas no se hacen de buena fe y de forma transparente, tarde o temprano, como decía Monseñor Romero, la verdad triunfa sobre la mentira y la justicia triunfará sobre la injusticia. Entonces, creo que Libre, ese es el planteamiento que ha manejado. Creo que nosotros como PINU compartimos la mayoría, quizás algunos aspectos todavía no los hemos profundizado, pero sí nosotros consideramos, siempre dijimos que la soberanía reside en el pueblo, siempre dijimos que tendría que haber alternabilidad en el ejercicio del poder, siempre pedimos a las Fuerzas Armadas que realmente asumieran el papel constitucional de defensa del Estado de Derecho, siempre lo dijimos y sin embargo, bueno, todos se llamaron de oídos sordos hasta ahorita que se ha dado esta sacudida, una especie de tsunami que se ha dado en el país, no solamente por el tema de los extraditados, que no solo es uno, son un montón, sino también por el tema de las últimas declaraciones que han salido relativas al saqueo de los fondos públicos en detrimento de la vida de los hondureños, de la salud de los hondureños, de la seguridad, del empleo y de todos los aspectos básicos vinculados a la vida de las personas. Acláreme algo. En el tema de la constituyente, pues sí, habría que discutir un poco más, creo yo. Pensé eso. ¿Qué va a decir doña Doris? Me le está pidiendo constituyente. Sí, por eso le digo, nosotros como PINU, usted sabe que no asumimos posiciones individualistas, sino que asumimos posiciones colectivas y nosotros pues lo hemos estado conversando en la Comisión Política y sobre el tema de la constituyente. Un punto que había que aclarar es si va a ser originaria o si va a ser derivada. O sea, hay aspectos ahí que todavía no nos han quedado muy claros, ¿verdad? Pero sí creemos que se necesita un nuevo pacto social. Esa constitución ya está demasiado manoseada. Bueno, todavía la semana pasada ahí en Choluteca se quieren volar como 2 o 3 artículos de la constitución. Una es la participación de los religiosos. El otro es casi quitarnos a nosotras la paridad y la alternancia a las mujeres. Y el otro es uno que presentó Mario Pérez, que tenía que ver con quitarle el poder del veto y de la sanción al presidente de la República, al Poder Ejecutivo, encabezado por su presidente, en aspectos de interpretación hasta de leyes secundarias, pero ese lo retiró. Entonces, eso es una cantidad de reformas que ha sufrido la Constitución que realmente creo que amerita que todos los hondureños nos sentemos, pero con participación ciudadana. Tengo entendido que en Cuba van a cambiar la Constitución, pero han hecho una consulta que dicen que hay más de 8,000 sugerencias para la nueva Constitución, ¿verdad? Pero qué bueno, porque si nosotros nos ponemos a hacer un nuevo pacto social a través de un grupo de 128 o lo que sea, y no le consultamos a la gente, estaríamos cometiendo un error craso. Porque aquí muchas veces las personas que viven la realidad son las que nos dan mejores luces para poder hacer una legislación, una carta magna que realmente responda a los verdaderos intereses del pueblo y tal vez no tener una constitución tan larga, que parece en algunas cosas como una ley secundaria, sino tener algo, bueno, en los Estados Unidos creo que tiene 13, no sé cuántos artículos la constitución de ellos, entonces enmarcar el tipo de modelo económico que nosotros deseamos en la parte social, ¿verdad? Y la parte política, y ya, pues sin hacer una constitución tan larguísima que la mayoría de la gente ni la conoce. Nosotros debemos aspirar que todo el pueblo hondureño conozca qué es lo que está planteado en una carta magna y por qué está planteado y que se siente involucrado. Si no hay involucramiento de la población, yo creo que cualquier cambio realmente va a ser muy superficial. Sí,
Ramón, ese comunicado, bastante fuerte por cierto, y cuando la gente oye la palabra insurrección, alguna gente se pone nerviosa. Cree que Mel está llamando al relajo, al caos. ¿Cómo es esto, Ramón? Bueno, no es Mel, es el Partido Libertad y Refundación, es el Partido Libre y obviamente Mel es nuestro coordinador general. A propósito, la próxima semana nosotros como partido ya vamos a reunirnos para definir ya una estrategia clara y contundente sobre cómo vamos a aplicar este artículo 3 de la Constitución de la República que nos faculta justamente a eso, a insurreccionarnos. No, la insurrección es eso, estar en contraparte con algo establecido en forma ilegal y te levantás en contra de eso y hay un montón de formas de hacerlo. Dentro de ellas haremos uso de las que sean necesarias, porque definitivamente llegó el momento en que este gobierno, el actual jefe de Estado, no le podemos decir presidente, yo nunca lo he considerado presidente a partir del 27 de enero hacia acá, no es un presidente, es un jefe de Estado que tiene las funciones de presidente porque es un de facto presidente, él está de facto. Entonces llegó el momento en que tiene que irse. Por el bien del país, por la salud social, económica, política, física de los hondureños, tienen que irse. Realmente yo creo que ya se convencieron que tienen que irse, ya están escondidos. Hoy no vinieron los nacionalistas invitados al foro. Ayer no estuvieron los nacionalistas en la sesión del Congreso Nacional de la República. El quórum. Y no hubo sesión. Hoy se esconden nuevamente, hoy no va a haber sesión del Congreso. Porque ellos están, yo creo, ya definitivamente convencidos y preparando su salida, pues tienen que darse por el bien de este pueblo. Y no les va a pasar nada, hombre. Al nacionalista normal, al nacionalista honrado, al nacionalista, como quien dice, común y corriente, no pasa nada. Este país siempre ha sido así. Ha habido una alternancia en el poder y no se ha muerto el que sale. Sigue con su vida normal el que sale. Claro que van a ir presos. Los delincuentes van a ir presos. Claro que los que han robado van a ir presos. Claro que Juan Orlando y su camarilla va a ser investigado y va a llegar un momento en que cuando se le compruebe todo el tipo de picardías que han cometido, va a haber que incluso confiscarles lo que se han robado. Claro que esos sí están aferrados con uñas y dientes al poder. Pero la base, el pueblo, el que está pagando la misma tarifa eléctrica, la misma tarifa de energía, que paga el miembro del PINU, que paga el miembro de la UD, que paga el miembro del LIBRE, el del liberal, el nacionalista, ese no tiene por qué estar temeroso, ese tiene que estar alegre más bien. Porque como dijo alguien en una campaña, no la recuerdo cuál fue, vale más que ya se van. Yo creo que sí se van. Pero contrario a lo que pasaba en diciembre del año pasado, en enero y en todo lo que ha estado pasando durante el transcurso de este año, en que ellos como gobierno estaban convencidos de que se iban a quedar porque tenían el apoyo norteamericano, porque tenían la coraza de las Fuerzas Armadas y de las policías que tienen a su servicio. Contrario a ese momento político que está viviendo, hoy no. Hoy ellos ya saben que hay un rompimiento en ese aspecto, que ya no cuentan con la venia total de derecho más bien, de la embajada norteamericana, de la teniente coronel Fulton. Ya no cuentan con esa venia, ya no cuentan con la venia total del Departamento de Estado porque hubo un rompimiento. Con ese mensaje que les manda Norteamérica de capturarles a Juan Hernández Alvarado, homónimo del otro Juan Hernández Alvarado, presidente de la República, lo único que uno es alias Tony y el otro es alias Lando. Cuando Estados Unidos les captura y en plena corazón de la convención nacionalista, cuando ellos pensaron salir de esa convención fortalecidos, dar un golpe mediático y salir diciendo que estaban graníticamente unidos y que eran un partido grande y que eran un partido efervescente. Entonces los Estados Unidos les dicen, no hombre, dejen de molestar, que ustedes para afuera que van. Y les mandan esa noticia y les capturan a Juan Hernández Alvarado en Miami. Ahí prácticamente ya hay un punto de quiebra que ellos ya lo aceptaron. Esa es la gran diferencia entre lo que pasó de diciembre hasta hace unas semanas con lo que está ocurriendo de aquí en adelante, que ellos ya están conscientes que se van. Ahora busquemos la forma. Pero tampoco nos vamos a sentar a esperar que se vayan porque, ojo, y esto yo creo que estamos de acuerdo con doña Doris. Como decíamos,
para Doris es malo, para muchos es malo, para el pueblo es malo y quizá para Raúl sea malo. Solo una cosa, diputado. Ajá. Si la oposición no se organiza, el Partido Nacional le vuelve a ganar las elecciones. Tengan cuidado. Elecciones ahorita no podemos estar hablando de elecciones ahorita, Raúl. No, pero sí, y no estamos hablando de... Sí, correcto. No, yo estoy de acuerdo. Si Estoy de ustedes acuerdo. no se organizan, Estoy de acuerdo. cuidado, le vuelven a ganar. Estoy de acuerdo, Raúl. Estoy de No, acuerdo. pues sí, Solo quería claro. concluir en que el actual orden de cosas es malo para Doris, es malo para Raúl, es malo para mí, es malo para el pueblo, pero es buenísimo para los que están en la cúpula. Es buenísimo porque ellos están disfrutando las canonjías, disfrutando los millones, disfrutando el poder, usufructuando el poder. Entonces ellos van a pelear con uñas y dientes por quedarse ahí, con la única diferencia que en su mente ya están claros que se van, pero tenemos que darles el empujón final. Me y dice este es el momento. Emir Chartur. Buenos días, Raúl. Me gustaría saber qué cambios propone Libre a la Constitución, que el diputado dé una respuesta concreta y no superficial, o no sabe. Las leyes no son el problema, son las personas, dice don Emir Chartur. No, dígale a doña Emil Cherturi que trate ahorita de quitarle los contratos a las térmicas, por ejemplo, a ver si no lo van a meter preso al presidente y a todo el mundo, cuando las térmicas le están vendiendo la energía a 18 y a otros a más de 20 centavos de dólar el kilowatt hora, y la Enel se los paga eso, pero se lo vende al pueblo a 14 y a 15 centavos. Entonces, una empresa así está quebrada. Pero trate usted de quitarle los contratos. Para eso hay que hacer una nueva constitución. Para eso, para que haya poder real, para juzgar a este tipo, porque también son delincuentes. Mira, Raúl, el otro día yo estaba viendo un foro y yo llamé y no me sacaron la llamada. Y dijo un empresario, no voy a mencionar el nombre, sí fue un empresario, apellido Facusé. La peor ofensa que le pueden hacer a este pueblo es decirle buenos días, diputado. Pero quiero decirle, señor, que no todos somos delincuentes. Yo doy la cara, Doris Gutiérrez da la cara. Yo creo que hay muchos empresarios que le da más vergüenza al pueblo que le digan buenos días, empresarios, que le digan buenos días, diputados. Porque estos empresarios voraces de esta oligarquía parasitaria, en que más que empresarios terminan siendo mercaderes porque no pueden vivir si no hacen negocios con el Estado al estilo de las térmicas, son una vergüenza más bien. Entonces, para ese tipo de cosas se necesita una nueva constitución para poder juzgar este tipo de casos y para poder parar este tipo de contratos. No puedes comprar a 20 y vender a 10 porque vas a quebrar, y eso es lo que le está pasando a la ENE. Bueno, yo pienso que primero, si nosotros como oposición, estoy de acuerdo con el licenciado Valladares, que si nosotros la oposición no logramos unirnos, realmente vamos a seguir enfrentando los problemas actuales que tenemos, la falta de poder, incluso en el Congreso Nacional, aun cuando el partido de gobierno no tiene ni los 65 votos, pero sí tiene sus aliados. Y tenemos que aceptar que hay dificultades para ponernos de acuerdo. Y que sobre todo la situación interna del Partido Liberal, de una u otra manera, también nos afecta para adoptar posiciones comunes. Que la oposición, cuando se ha unido en el Congreso, ha derrotado posiciones oficialistas, como ocurrió, por ejemplo, con la Policía Militar del Orden Público, como ha ocurrido con algunas leyes o algunos artículos de leyes que hemos logrado consensuar todo el lado izquierdo, ¿verdad? Donde estaban los liberales, está Libre, estamos nosotros, y hemos inclusive obligado a que el Partido Nacional se eche para atrás en algunas temáticas. Pues hace poco, por ejemplo, estamos hablando sobre el tema de la central de riesgos y había una posición unificada de la oposición en el sentido de que hay que modificar eso. Ahora, a mí me parece, y nosotros como Partido de Nación y Unidad creemos mucho en la democracia participativa. Y lo primero que deberíamos hacer es un referéndum y preguntarle a la gente si está de acuerdo en cambiar esta Constitución y en qué la quiere cambiar. Porque si no, vamos a ir a lo mismo, a poner lo que nosotros creemos o lo que nosotros queremos y no a responder a las expectativas de la gente. Si a mí me preguntan, yo le diría, lo primero que hay que revisar es este modelo económico ha colapsado, que fue el que se impuso en el año 92, cuando se liberalizaron las tierras, y con ese proceso de liberación, ¿qué pasó? Los campesinos perdieron lo que habían adquirido, lo vendieron y volvimos nuevamente al sistema tradicional de hasta cierto punto feudal, en donde los terratenientes y ganaderos se volvieron a adueñar de las tierras. El modelo neoliberal es un modelo privatizador y que lo que estamos nosotros viviendo en este momento es producto de la aplicación de esos procesos de privatización. Mire, Raúl,
bueno, yo ya tengo 20 años de estar en ese Congreso y he vivido tantas cosas que ahora me doy cuenta de que teníamos la razón. Por ejemplo, cuando se aprobaron esos contratos de las térmicas, su servidora y Matías Funes fuimos uno de los pocos que nos opusimos a esos contratos. Y mire cómo estamos ahorita. Es una deuda impagable prácticamente. Luego con el famoso contrato de SEMI. Quiero dar testimonio que con el mismo señor Juan Orlando Hernández, cuando era diputado, anduvimos detrás de ese contrato. Anduvimos detrás imaginé que antes no nos daban el presupuesto a los diputados, no lo conocíamos. Cuando acordábamos íbamos a la sesión y decían, bueno, artículo tal, y ninguno lo tenía. Me recuerdo que el secretario era un compañero liberal del Empira y nos decía, sí, mañana se los voy a entregar, y nunca nos entregaban el anteproyecto de presupuesto, o sea, cosas realmente inauditas, ¿verdad? De igual manera, el contrato de SEME nunca pudimos tenerlo a la vista. Fuimos a la Gaceta, fuimos a la misma ENE, fuimos al sindicato del ENE, nadie tenía copia de ese contrato. Si ese contrato es un contrato leonino, pues que inclusive un grupo de empresarios, que creo que era de ingeniería gerencial o algo así, sí. Le hacían los cobros y todo y lo ponían en una cuenta a plazo fijo en un banco. ¿Cuántos millones no se ganaban con eso? ¿Se acuerda que llegaron sin ni un carro esa gente, doña Doris? Tuvieron como 2 meses funcionando sin carro. Después aparecieron con un montón de bienes y todo. Sí. Luego entramos al tema, Raúl, de la energía, ¿cómo se llama? El espectro radioeléctrico. Que recuerdo que a mí me tocó porque Matías se enfermó y tuve yo que ver cómo le hacía. Igual manera, mire, empezaron a vender el uso de las bandas y todo eso a precio de gallo muerto. Imagínese usted que es una barbaridad. Imagínese usted que usted para tener un teléfono en ese tiempo tenía que llevar la recomendación de un diputado, y me acuerdo que era de Marco Antonio Andino. ¿De Hondutel, verdad? Sí, de Hondutel. Sí. Y Hondutel le pasaba en ese tiempo al Estado 10,000 millones para programas sociales y ahora está en quiebra, ¿verdad? Entonces, todos estos procesos de privatización han sido nefastos para este país y hay que revisar este modelo. No creo que no vamos a ir a un modelo socialista, podríamos decir, global, pero sí hay que tomar algunas decisiones en el sentido de darle prioridad, como dice la doctrina social de la Iglesia, al bien común y no a los intereses particulares de empresarios, intereses particulares de banqueros, de ganaderos, etcétera. Entonces nosotros siempre hemos criticado esta manera cómo se han privatizado los recursos del Estado, cómo se han saqueado. Hace poco, ahí no se aprobó ese contrato de Palmerola que al final ni nunca lo vimos bien como era, y que el Estado de Honduras más bien tiene que pagar si no llegan a tener no sé cuántos. Sí. Y así otros, ¿verdad? El pueblo hondureño lo mira, creo yo, como el pueblo de Israel cuando miraba a aquellos haciendo aquellas grandes fingas y todo. Estos muchachos haciendo unas torres ahí se supone, para el Poder Ejecutivo, gastando millones, mientras no hay medicinas en el hospital escuela y en todos los hospitales. Entonces son unas grandes contradicciones que la gente las está viviendo y sintiendo en carne propia, ¿verdad? Entonces, creemos nosotros que ya la gente llegó a su límite. Y usted platica con cualquier persona, el que me vende las frutas a mí, ahí cerca donde yo vivo, ya no la que vende las tortillas. No, mira doña Doris y me enseñan los recibos, casi llorando. Si yo gano aquí 200 lempiras diarios. Bueno, fíjate, ahorita me preocupé porque el abogado Enrique Rodríguez Buchar, a quien saludo, me está cobrando un pisto que le debo, y tiene razón. Pero pregunté a cuánto está el dólar. Óyeme, yo no oigo a los diputados hablar de que el dólar, que la moneda se está cayendo. ¿Cómo no? Miren, en el Congreso se han presentado varios proyectos de decreto que no se cobren en dólares, que la moneda oficial es el empira, y esos proyectos de decreto han pasado a la gaveta. Sobre el tema del deslizamiento, lo que hicieron fue llamar al presidente del Banco Central para que fuera a explicar que no era así, que no sé qué. Así se tratan las cosas en el Congreso. No se tratan de manera abierta, ¿no?
Nosotros hemos presentado varias veces que se interpele. Ay, no, dice, es que ya no, ya Esa no palabra se puede, interpelar, ya no se digamos, puede ya no se interpelar. puede. Si el Congreso tiene función de interpelar, Así es. desde el presidente de la República y a todos los funcionarios que nosotros nombramos. Yo creo que las últimas interpelaciones se dieron en tiempos de Pepe Lobo cuando fue presidente del Congreso. Pero ¿cuál es el problema que se daba? Que llegaban los funcionarios y como eran de tal partido, entonces los de su partido los aplaudían. Sí. Me recuerdo una vez que fue Arturo Corrales, que era ministro de Seguridad. Entonces llegó ahí todo eso y claro, pues como él representaba al gobierno, aunque las cosas no anduvieran bien y aunque quisiéramos tomar medidas, no se podía. Entonces yo creo que esa es una primera debilidad también de este Congreso, no aplicar la potestad que le da la Constitución de la República, interpelar y sí, oiga bien, y si ese funcionario no da una respuesta y no resuelve la problemática, inmediatamente el Congreso le puede aplicar una sanción administrativa y lo puede suspender. ¿Y quién no es el Congreso el que lo nombra, pues? Pero eso nunca se hace. Entonces, ¿por qué el Congreso se ha convertido en una cosa tan tímida, tan dependiente del Poder Ejecutivo? Prácticamente es una sucursal del Poder Ejecutivo. El 90% de las leyes que aprobamos son leyes que vienen del Ejecutivo. Y eso lo reclamamos, incluso nosotros lo hemos reclamado varias veces, públicamente también. Eso sostenía Marcela. Oiga lo que dice Chactur, eso que dice el diputado no es problema de la Constitución. Ejemplos, por favor, de nuevos artículos para Constitución. Disculpe mi insistencia, pero para apoyarse debe saber qué proponer. ¿Qué proponen? Las marchas que por favor las hagan hacia la casa de Jo y a los dueños de H. A los pequeños empresarios nos quiebran el negocio y los grandes tienen fondos. Yo creo que así tiene que ver, Celín, porque intente ahorita, pues, usted bajo el marco jurídico actual y bajo la Constitución, yo nada más le puse un ejemplo, pero de esos hay un montón. Intente ahorita quitarles estos contratos y es posible que hasta golpe de Estado le den. Porque ya la Constitución reza de que la Corte Suprema, que van a ir en amparo a la Corte Suprema y que esto y lo otro, y al final lo que hay en este momento es una colusión de poderes, tres poderes del Estado que ya no son independientes ni interrelacionados, sino que los maneja con puño de hierro una sola persona, y esto se lo permite la Constitución violada que tiene. Entonces, para eso necesitamos convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y establecer una nueva Carta Magna, un nuevo pacto social. No soy yo el que va a venir a imponer lo que quiere. Por eso decía Doris Gutiérrez, hay que preguntarle al pueblo. Claro. Hay que preguntarle al pueblo qué es lo que quiere, porque tiene que venir de abajo hacia arriba, claro, con algunas tendencias. Pero en general, ese es el problema. Hablaba Raúl de la devaluación. Espere, tengo otra. Ajá. Buenos días, Raúl. Pregúntele si les preocupa tanto la economía de la población, porque es Lupita Cuello. ¿Por qué se rejetaron ese aumentazo? Al final solo son planteamientos, pero nada hechos. Ellos son responsables y partícipes de la situación que vivimos como nación. Yo creo que aquí todos somos responsables. Nadie, los mismos ciudadanos, todos como ciudadanos somos responsables de la situación que está dando. Y no podemos rehuir nuestra responsabilidad. Y tenemos que responsablemente poner nuestro grano de arena y hacer lo que esté a nuestro alcance desde la trinchera en que estemos. Yo no quiero ya referirme al tema del aumento, porque por más que uno explique que eso fue una situación de la Junta Directiva y que nosotros no tuvimos nada que ver en eso, de que eso no se discute en pleno del Congreso, que no es una moción que se discute en la Cámara de Diputados, que va a votar. No, eso es una situación que es potestad de la Junta Directiva y de su presidente, y eso lo hicieron, a pesar de que gente como Doris Gutiérrez, como un servidor, como la compañera Patricia Murillo, devolvimos esa situación, estuvimos en contra, pero ahí está, ahí lo siguen depositando. ¿Qué hay que hacer? Hay que repartirlo. Yo reparto no solo el aumento, reparto mi sueldo prácticamente. Bueno, yo creo que la señora en alguna medida tiene razón, ¿verdad? Porque yo lo decía en una reunión de jefes de bancada hace 2 días, diputado Soto, que decían ellos que es que a nosotros los diputados nos critican mucho. Les digo yo, en parte de razón, ¿saben por qué? Fíjense que nosotros no hemos podido resolver el problema del aumento de la energía eléctrica en este Congreso. Sí. Se han presentado como 3 mociones que han hecho, llamar ahí a aquel señor que es el gerente, no sé cómo se llama, Cookie, que le dicen.
y llega ahí todo, pero no se resuelve nada. La gente sigue sintiendo los golpes de esa situación, pero también dile a la señora que nosotros no tenemos la mayoría. Y eso nosotros, que prácticamente solo nos queda el derecho al pataleo, porque solo eso podemos hacer. Solo eso es lo que podemos hacer. Decirle que esta servidora presentó que se eliminaran los subsidios y decirle que se están dando subsidios. Se están dando subsidios. Ahorita para el Día del Niño les dieron como 74,000 a muchos diputados de ahí del Congreso Nacional. Nosotros. ¿De qué partido, doña Abril? Bueno, de varios partidos. ¿De qué partido? No, de varios partidos. Más que todo, usted sabe quiénes son los que están ligados al partido de gobierno, pues. Claro. Entonces les dieron, o sea, el subsidio se eliminó y se siguen dando subsidios, aunque ellos dicen que ese dinero no viene del Congreso. Pues habría que averiguar de dónde viene, si no viene del Congreso. Luego, ¿vendrá algún avión o algún helicóptero? ¿Será que viene algún avión? Nosotros también, por lo menos nosotros como PINU, no estamos aceptando el fondo departamental, aunque sí lo necesitamos, pero no lo estamos aceptando precisamente porque la gente tiene razón cuando dice que los diputados no somos ejecutores de proyectos, somos gestionadores. Yo, por ejemplo, a veces he ido a Soptravi, he ido a la alcaldía, he ido a la Secretaría de Desarrollo con la gente a pedirle proyectos, pero andar haciendo calles y andar haciendo eso no. Entonces yo quiero dejar clara la posición nuestra. Nosotros no aceptamos el fondo departamental, que es 400 millones más o menos o más, porque son 128. Antes daban 1 millón anual por diputado. Entonces, ahí es un dineral que si nosotros hubiéramos querido ganarnos la voluntad popular, ¿sabe qué hubiéramos hecho, diputados? Nosotros decir, ese dinero, aunque dicen que ese dinero no está, pero lo van a poner el otro año. Ese dinero que pase para resolver la problemática de los hospitales. Permítanme, voy a hacer una pausa. Fernando y Fabricio me dicen que tengo que hacer la pausa ya a ratos, pero estaba muy interesante lo que están planteando ambos diputados. Vamos a hablar un poco también del diálogo nacional. Nunca funcionó el diálogo. Este señor Garafuli, creo que le deben dar un reconocimiento aguantado a la gente del diálogo. De verdad que el señor de nacionalidad chilena, don Igor Garafuli, bien me dijo Carlos Flores, el expresidente del país, ese pobre no nos conoce a los hondureños. Una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Se está otorgando amnistía para que no pagues cargos por mora en tu factura de energía. Si te acoges, te quitamos intereses moratorios, cargos por cortes y reconexiones, cargos por irregularidades no fraudulentas. Todo esto sin intereses por financiación. Y también vigente para clientes residenciales que quieran acogerse al borrón y cuenta nueva, con un consumo promedio menor a 750 kWh, autorizando la instalación del medidor prepago. Aplican restricciones. Si estás interesado, visita una de nuestras sedes de atención al cliente. Amnistías vigentes hasta el 31 de diciembre de 2018. Empresa Energía Honduras. Deja de soñar y gánate 2 carros 0 kilómetros en esta Navidad con Cooperativa Elga. Además estaremos sorteando 100 premios de 1000 lempiras en cuenta de ahorro y 50 celulares Android. Participa con tu depósito de 300 lempiras o más en aportaciones, aperturando tu cuenta de ahorro con un mínimo de 500 lempiras, depósitos a plazo fijo, desembolsos y pago puntual de tu préstamo. Apresúrate y empieza este 2019 a todo motor. Cooperativa Elga. Ser afiliado te conviene. Sorteo el 31 de enero del 2019. Tu mundo se mueve en instantes. Todo lo que sucede tiene un impacto en tu vida. 11noticias.hn te conecta con tu mundo 24/7. Somos tu conexión directa con la noticia. Somos Honduras. Life Center, desarrollo físico integral y estético, Colonia Palmira, Boulevard Morazán, Tegucigalpa. Tiene moretones y heridas en todo su cuerpo. No te dije que tiraras todo eso. Una mujer debe tomar la difícil decisión de rescatar a una niña de 7 años, que es víctima constante de los abusos por parte de sus padres. Eres un inútil, mocosa, un inútil. ¿Por qué nadie ayuda a esta niña? ¿Acaso tiene que morir para que alguien le crea?
Una novela desgarradora que nos hará tomar conciencia sobre los derechos de los niños, las mujeres y la adopción en nuestro país. ¿Hasta dónde llegarían para salvar a un niño que sufre de maltrato familiar? Madre, no solo hay una. Los éxitos del mundo los vives con nosotros. Canal 11. Soy Leila Bendaña y los espero a las 12 en punto con toda la actualidad informativa en el campo nacional e internacional. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, continúo platicando con don Ramón Soto, diputado de Libre, doña Dori Gutiérrez, diputada del Pino. Lo bueno que estos dos diputados no tienen compromisos y eso se siente, eso es bueno, poder hablar con ellos. Ese diálogo, ¿cuál es el futuro que le ven ustedes al país? Eso, le insisto, diputado, lo de la insurrección, ¿qué significa? Porque mucha gente me está diciendo, no sé si le ha tocado a usted. Levantar en contra del régimen, Raúl. Por eso, los de Libre ya van a arruinar la Navidad otra vez. Sí. No, quienes la arruinaron y la están arruinando ya días. Primero, la Constitución garantiza el derecho a la insurrección. Artículo 3 de la Constitución. Frente a un gobierno usurpador. Ahí lo dice claramente. El pueblo el artículo tiene 3. Aquí, según este diccionario jurídico, mataburro, le dicen algunos. El mataburro de Cronky. El mataburro de Cabanelas de Torres. Dice que es insurrección, alzamiento, sublevación, rebelión. La rebelión puede ser de diferentes maneras. Las mujeres francesas se rebelaron contra el gobierno, contra el rey, contra el sistema monárquico y salieron a la calle a pedir pan para sus hijos. Esa es una rebelión también. Lo que pasa es que hay rebelión armada y hay otros tipos de... Entonces la gente cuando oye insurrección cree que todo es en base a armas y no es así. Por ejemplo, cuando salimos... ¿Cómo cree usted que va a ser esa insurrección que está convocando Libre con su coordinador? Bueno, mire, solo le quiero referir esto. Cuando nosotros salimos con el movimiento de los indignados, que fue un movimiento maravilloso, que íbamos 200.000, 300.000 personas, también era un movimiento insurreccional. Totalmente. Y era un movimiento con su propia simbología, las antorchas, y la gente iba espontáneamente, y en ese tiempo nunca nos gasearon, ya por último sí, ¿verdad? Pero al principio era tranquilo, y yo me recuerdo que íbamos nosotros llegando a Presidencial y la Kennedy, que era el punto de partida, no había salido la gente. Eran miles y miles y miles de personas, no solo aquí en Tegucigalpa, como en no sé cuántas ciudades, 20 ciudades. Entonces, definitivamente yo creo que no hay que satanizar el término insurrección, porque de igual manera, o sea, la misma Constitución nos da ese derecho frente a un gobierno usurpador, así lo dice. Entonces, creo yo que la gente se asusta un poco cuando empieza, digamos, a ver que digamos, en el caso de la universidad, que salen un grupo de muchachos y que empieza el macaneo ahí, que después les tiran bombas y que ellos piedras. Entonces, honestamente, a mí me parece que desde esa perspectiva no estamos construyendo, a mí me parece. Y que sí tenemos que rebelarnos frente a un Estado que viola nuestros derechos. Sí tenemos que rebelarnos, frente a un Estado en donde no hay realmente Estado de Derecho, donde usted va al Ministerio Público, no le resuelven, va al Comisionado de Derechos Humanos, no le resuelven, va a la Corte Suprema de Justicia, no, ahí le tienen días y meses y años los recursos que pueda presentar. Frente a todo eso hay que rebelarse y hay que exigir que realmente se cumpla lo que está planteado en la misma Constitución de la República. Entonces, yo no lo satanizo. Ahora, las maneras de insurrección ya es otro pisto. ¿Por qué? Imagínese, por ejemplo, Mojica fue uno de los líderes de la guerrilla urbana en Uruguay. Y ese tipo era de los que, bueno, usted sabe, todo el movimiento que hicieron los Tupamaros y todo eso.
todo lo que pasó en Centroamérica antes de los acuerdos de Esquipulas II. Fueron insurrecciones armadas en Nicaragua, en Guatemala. Aquí no tanto, porque hasta en eso estamos un poco atrasados, ¿verdad? ¿Será que ahora es el tiempo? No, bueno, no creo que hayan condiciones de irse como Fidel y su grupo a la Sierra Maestra no están y dadas todo las eso. condiciones No están dadas las condiciones. El tipo de guerra de ahora, la tecnología y las armas ya no permiten. Nosotros como políticos sí tenemos que tener una actitud responsable. Yo creo pienso que no se puede mandar tampoco a la gente a que ponga su vida. Mira lo que le pasó a este pobre muchacho de Giovanni Sierra, de otro medio de comunicación. El muchacho va a perder el codo, o sea... De UNTV. De UNTV. ¿Dónde? Sí, yo diría lo que le hicieron. Las fuerzas represivas del orden del Estado. Y fue a bala viva, los gorilas del Estado dispararon contra Giovanni Sierra. Y eso pero le digo, una acción genera una reacción. Entonces, nosotros vamos pacíficamente y vienen y nos atacan con armas, con bala viva, como dice usted. O bueno, nosotros, yo no volví a ir porque la vez pasada que nos gasearon, casi me dio una bronquitis porque tiraron un gas y vamos caminando pacíficamente. Fuerte, sí. Entonces el uso excesivo de la fuerza no es tampoco lo más recomendable, ni de un lado ni de otro. Usted mencionó la tercera ley de Newton, toda acción tiene una reacción. Y claro, si es que la acción ha sido la de ellos y la reacción más bien es la nuestra, porque hemos sido reactivos y ya llegó el momento que seamos proactivos. No, Raúl, para aclararle al amigo que pregunta de qué es eso de insurrección, insurrección es levantarse contra el régimen, pues, haciendo uso de los recursos que sean necesarios para sacar este régimen. Yo no entiendo a veces cómo algunos medianos empresarios se viven quejando que ya no pueden sostener su empresa porque el recibo de la luz les viene de 20.000 lempiras, de 15.000 lempiras, que tienen que cerrar su negocio, pero a la hora que se les convoca, a que hay que hacer un poco de presión para votar el régimen y tratar de darle vuelta a esa matriz política que impera en este momento. No, pero es que mi negocio... No, es que hay que sacrificar algo en su momento. Todos tenemos que sacrificar algo en su momento. Es lo que dice doña Doris. Estuvo a punto de que le dieron una neumonía por andar en una... Entonces, ¿cómo es posible que va a vivir quejándose? ¿O es que cree que vendrá el Dios de Israel a solucionarle el problema de que por una cuestión divina va a caer el régimen y usted ya no va a pagar lo que paga de energía? Entonces, si vivimos quejándonos de que tenemos un problema y que el responsable de este problema se llama Juan Orlando Hernández Alvarado y su régimen, entonces tenemos que tomar las acciones que sean necesarias y que nos permite la ley, y que nos permite la Constitución, que nos permite el marco legal de la Constitución en su artículo 3, como ya lo hemos repetido hasta el cansancio, nos permite insurreccionarnos ante un gobierno usurpador como el que tenemos. Entonces, hay que sacrificar algo todos y todos tenemos que hacer lo que sea necesario, como dijo aquel, para sacar a estas personas del poder. Sí, correcto, y aquí más adelante también se plantea. ¿Y cuál es la solución que plantean ustedes? No, mire, yo creo que no es tan complicado. La misma Constitución le plantea la democracia participativa que aquí nunca se ha desarrollado. Aquí solo ha habido una democracia electorera, ni democracia, porque al final de cuentas el Tribunal Supremo Electoral cambia los resultados. Y bueno, yo lo viví en carne propia cuando fui candidato independiente. En 400 actas no aparecía el movimiento Lucha con Dignidad desde el Tribunal Supremo Electoral. Santo Dios. Y eso no me canso de decirlo, porque como era un movimiento pequeño, casi nadie nos paró bola. Entonces, para mí, Raúl, la sabiduría está, como dicen, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y yo eso lo creo firmemente. Empecemos con una democracia participativa. Exijámosle al pueblo, no exijámosle porque no se le puede exigir, pero consultémosle al pueblo si es realmente necesaria una nueva constitución o no. Pero mire, le hago una pregunta. Tengo yo voy a aprovechar porque usted siempre habla con la verdad. Eso es una gran virtud. Tengo las conclusiones pero es una gran virtud que usted quiere una nueva constitución, quiere una constituyente. Pues me leo lo que está planteando, una constituyente. Yo sí quisiera un cambio de modelo. Aunque se va a reunir la Asamblea de Libre, Mel es mi amigo, Mel es el que manda ahí. Él quiere una constituyente. No desde ahora. Por eso, lo planteó ¿usted está de acuerdo con la constituyente? Sí, siempre se ha planteado. Mire, yo creo que esta constitución realmente ha perdido alguna vigencia por todas las situaciones que se han dado de manipulación de la misma.
Pero aquí no es tan importante lo que yo crea, sino lo que crea la gente. ¿Pero qué cree Porque usted? nosotros somos depositarios del poder del pueblo. Yo pienso que sí es necesario establecer un nuevo pacto social, pero no hecho de manera unilateral. Que la primera pregunta tiene que ser si la gente quiere o no quiere una nueva constitución, o quiere o no quiere una constituyente. Si la gente dice que no, acatemos lo que digan las personas. Si la gente dice que sí, bueno, pues que sí. Entonces, ¿en qué es lo que lo quieren? ¿En qué cosa? Por ejemplo, para mí el modelo económico realmente ha colapsado. En Honduras los pobres cada vez son más pobres. Los índices que nosotros estamos teniendo de desarrollo humano cada vez son más bajos. Los niveles de corrupción cada vez son más altos porque el mismo modelo lo permite. Los procesos de privatización de una u otra manera también contribuyen a que haya enriquecimiento ilícito, a que hayan contratos leoninos, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es fundamental, y se lo digo, yo trabajé mucho con campesinos que no sabían leer. Y cuando nosotros les hacíamos las consultas sobre el tema curricular, salían unas ideas que yo me quedaba como, y estos fregados parece que fueran sociólogos, parece que fueran filósofos, parece que fueran economistas. ¿Por qué? Porque ellos viven la realidad diaria, cotidiana. Por eso ellos se ven enfrentados a que no tienen cómo darle de comer a los hijos, a que viene una sequía y se le fue los poquitos sembrados que tenían, que ya no van a tener maíz para sus hijos. Por Esa eso es la realidad. importancia entonces de consultarle al pueblo primero qué quiere. Es que hablemos claro, acá se rompe el orden constitucional, se rompe el pacto social desde el momento que hay un golpe de Estado, y para retomar el hilo democrático necesariamente pasa por un nuevo pacto social, porque el que había se rompió. Decía doña Dori, hay que consultar al pueblo, no hay que tener miedo. Es grueso de Mel. El mismito discurso de Mel lo estoy escuchando. Es que es la verdad. Fíjate, Raúl, que es como cuando le dicen a uno, ¿y por qué gritan las mismas consignas el 1 de mayo? Le dije, porque el hambre sigue siendo la misma, porque la necesidad sigue siendo la misma, y entonces ¿cómo vas a cambiar la consigna si las necesidades del pueblo son las mismas? Y yo digo, hay que consultarle al pueblo. El pueblo es sabio. Mira, las mejores economistas que existen en Honduras son las amas de casa. Yo no sé cómo hacen para hacer rendir 100, 120 lempiras al día, pero de esos 100, 120 lempiras al día, las que tienen la suerte de tenerlo, hacen 3 tiempos para ella y sus 5 hijos. De ahí mismo le compran la ropa para los niños, de ahí mismo le compran los útiles escolares, compran la medicina, compran algún adornito para el árbol de Navidad y encima le dejan un par de pesos para el octavo al marido. O sea, esas son las mejores economistas que existen. ¿Son las mejores mujeres? Sí, las amas de casa hondureñas, yo no sé cómo hacen. Estoy viendo. Yo no sé cómo hacen. Hasta Sí. le dan para el octavo al hombre. Sí, algunas, ¿verdad? No, bueno, Hasta le dejan para que se quite la No, goma. es que Oiga, doña, mire, ¿Ah? ¿qué dice Sí, usted, no, es diputado? que tiene algunas cuestiones misóginas todavía, tiene que superarlas. Pero mire, volviendo al tema del plebiscito y referéndum, mire, aquí tengo yo las conclusiones preliminares del famoso diálogo, aquí están. Pero fíjate que en ese tema del plebiscito y referéndum no han llegado a consenso. En el tema de las reformas electorales... ¿Y en qué han llegado a consenso? Pues Si solo no han llegado a se han nada. llegado a consenso en algunas cosas, por ejemplo... Cuéntenos. Por ejemplo, así cosas más, por ejemplo en lo del registro de las personas, que había que hacer un nuevo censo. Vaya, hay consenso en eso, pero eso ya lo sabíamos en el Congreso nosotros. Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, en el tema, o sea, en los temas torales no se ha podido llegar a consenso ni se va a llegar en el Congreso tampoco. ¿Cómo cuáles, doña María? Por ejemplo, los temas torales tiene que ver un poco con la primera mesa que ellos tenían, que era el tema del fraude del proceso electoral 2017. Los nacionalistas dicen que fueron las maras, los otros dicen que fueron el Tribunal Supremo Electoral, entonces no hay consenso en eso. En el tema de derechos humanos está el tema de la amnistía, tampoco. Porque ellos dicen, los nacionalistas dicen que no hay presos políticos, nosotros decimos que sí hay. Aunque estaba escuchando que han sacado algunos de los que estaban en el pozo. Sí, los han Puede ido ser sacando producto de todo este paulatinamente. macaneo. ¿A los presos políticos? Sí, ¿Cuántos han salido? Han salido... Han salido varios. La última que salieron 10, pero ya habían salido otros. Sí. La última hace 2 días salieron 10 en Santa Bárbara. Pero ellos decían que no había presos políticos. Y luego en el tema de reformas constitucionales, ahí es donde la mula pateó a Genaro. Está el tema del Tribunal Supremo Electoral, no hay consenso.
El plebiscito y referéndum no hay consenso. En el plebiscito todavía no hay consenso, señor. No hay consenso porque ellos dicen sí, pero no. ¿Y qué vamos a preguntar? Ahí topan. Eso es grave. Ahí topan. Luego, en la cuestión de mesas electorales, ciudadanización de mesas, no hay consenso. El Libre no está de acuerdo en ciudadanización de mesas. Luego tenemos el tema del voto de las Fuerzas Armadas, no hay consenso. Bueno, aquí tenemos los distritos electorales, no hay consenso. Entonces, ¿qué es lo que aquí consensan? Y aquí también dice ahí que acuerdan que las 4 mesas van a seguir trabajando, que no sé qué. Hay bastantes temas aquí, pero los temas torales realmente no se ha logrado ponerse de acuerdo, aparte de que no están todas las fuerzas políticas representadas, ni otros sectores de la sociedad que deberían estar representados, porque la problemática del país no solo es de los políticos, es de toda la sociedad. El titular del programa es el diálogo político empantanado. Yo diría diálogo político fracasado. Fracasó. Es que nunca tuvo razón de ser así bajo el esquema que se planteó realmente. Por eso los resultados son pobres, tristes y hay como endebles. 80 recomendaciones. Sí, y muy generales. No había necesidad de sentar tantos meses ahí a invertir un montón de plata en eso para llegar a ese tipo de conclusiones. Y en este momento, porque como la vida política de los países es coyuntural, en este momento coyuntural que está viviendo el país, en este momento de quiebra, ya prácticamente el diálogo perdió toda la vigencia, porque de aquí en adelante es otro escenario. Ya el escenario es que definitivamente Juan Orlando tiene que irse. Tiene que irse porque ya no tiene un asidero moral, pues. Ya no hablemos de asidero legal, un asidero moral. ¿Usted qué? Doña Dori Gutiérrez, pueblo hondureño, que un presidente de la República, cuyo hermano está hasta aquí, como uno de los más grandes narcotraficantes centroamericanos desde el año 2004, dice el informe que presenta un tribunal norteamericano desde el año 2004. ¿Cómo es posible que un presidente como el nuestro, que maneja así en su puño la inteligencia del Estado, los poderes del Estado, que ahora con el Consejo Nacional de Seguridad, en el organigrama del Consejo Nacional de Seguridad, él tiene supeditados los demás poderes porque él está arriba del organigrama y abajo está la Corte Suprema, abajo está el Congreso, abajo está la Fiscalía, ¿verdad? Un presidente que maneja totalmente. Esos son los famosos 4 jinetes del apocalipsis a que se refiere Pepe realmente. ¿Cómo no se iba a dar cuenta este señor que su hermanito y su homónimo estaba metido en esa situación? ¿Cómo no se va a dar cuenta él que si sus sobrinos andaban lujos, que si sus cuñadas hacía viajes, que si su hermana hacía ostentación de dinero, cómo no se va a dar cuenta de lo que estaba metido? Entonces, obviamente, porque también a él lo mencionan, es que ha habido un cartel, Raúl, que le llaman el cartel presidencial. En realidad, lo que hizo con toda esa parafernalia mediática y con todo eso de que dice que combatieron el narcotráfico, que este gobierno es el que más ha combatido el narcotráfico. No, lo que hizo fue combatir la competencia. La competencia de otros carteles para dejar un solo cartel, el cartel presidencial. Y eso fue lo que hicieron al final. ¿Cómo es posible entonces que este presidente, con todos sus órganos jurisdiccionales, va a tener en este momento cualquier cantidad de extraditados en los Estados Unidos que están siendo juzgados en cortes norteamericanas, jefes de familias de mafias de acá, jefes de carteles de acá, y que en Honduras este presidente y todo su aparato legal jamás le hicieron ni una esquela de tránsito? ¿Cómo es posible que durante todo este tiempo él no iba a saber que eso estaba pasando y tuvieron que venir los Estados Unidos? Entonces, ya en este momento el diálogo perdió razón de ser porque es un momento, una coyuntura que se dio hace 2 semanas hacia acá, diferente totalmente, en la cual el presidente perdió toda autoridad moral, la legal ya la perdió para seguir gobernando este país por todo lo que yo apuntaba anteriormente. Decía mi abuelita que lo que mal empieza, mal termina. Pero yo cuando ella andaba con novios ahí que eran comprometidos, me decía... ¿Cómo? Mi abuela. Ajá. Era una mujer que no sabía leer, pero era sabia. Decía mi abuela, mira... Cuando usted quería andar con novios. Con novios que tal vez eran comprometidos. ¿Tenían otra novia, pues?
No, comprometidos, o tenían hijos, lo que sea. Me decía, mira, el que no quiere ver micos no anda de noche. Y lo que mal empieza, mal termina. Y después de muchos años me di cuenta yo que así era. Entonces, mire, este diálogo empezó mal. Primero, no están los que tienen que estar. Segundo, no tiene poder vinculante. O sea, lo que ahí se platica es una plática. Así como estuvimos nosotros 4 años del periodo anterior, comiendo donas, tomando café bueno, así como este, nada más que Raúl no nos da donas, ¿va? ¿Quieres donas también? Son bromas. Son bromas. Un amigo de nos Copán me trajo el nos café. atienden con jugo, con café rico y todo, son bromas. Estuvimos 4 años en eso, yo hasta aumenté unas libritas, de vez en cuando íbamos a almorzar, trajeron expertos, Naciones Unidas, un señor Cabreja, me acuerdo el nombre porque era un poco raro, el apellido. Entonces estuvimos 4 años y ahí estuvimos todos los partidos. El diputado Saavedra era el presidente de la comisión electoral. Y no más, solo se aprobó la ley de política limpia porque realmente era una presión de la MAS y todo eso. Y que al final la ley no quedó ni como debía haber quedado, ¿va? Pero bueno, por lo menos se aprobó. De ahí todo lo demás es lo mismo que está aquí, que no hay acuerdo. Entonces, mientras sigamos en estas posiciones, yo veo que va para largo las reformas electorales. Viene el Congreso y contrata a unos expertos de la OEA y les paga un porrazal de pisto. Lo que son como 6 millones de lempiras, 200 no sé cuántos mil dólares. Vienen los señores, nosotros nos reunimos con ellos como Pino, con el ingeniero Guillermo Valle y yo, a decir lo mismo que estamos diciendo aquí, ¿va? Que cuáles son las reformas que necesitamos, que este, que el otro. Ellos van a venir a decir lo mismo, pero ¿cuál va a ser el problema? El problema va a ser que nosotros no, si no llegamos a tener los votos necesarios, las reformas no se van a hacer. Y con esta problemática, yo siento que esto se ha empantanado más. Lo miraba más viable hace como 15 días, pero ahora sí lo veo un poco... ¿No cree que más bien esto va a ayudar a que sea más rápido? No, eso? yo digo que las reformas como tal, mientras no hay otros cambios, lo que usted decía, mientras no hayan cambios en el Ejecutivo, mientras no hay... ¿Cómo nos vamos a meter nosotros en el Congreso a hacer reformas? ¿Pero qué dijo electorales? Toño Rivera ayer cuando dijo que cuando dijo que íbamos a ganar? Dijo que íbamos a estar aquí hasta enero, de ser posible, porque íbamos a aprobar esas reformas electorales para que pasen a la siguiente sabemos que legislatura. solo tenemos hasta enero para las reformas constitucionales. Aquí está una lista de reformas constitucionales, sí, claro. No podemos ir con la misma, inclusive una nueva ley electoral, no podemos ir con las mismas reglas del juego, ni mucho menos con este mismo tribunal que está. Los vuelven a doblar. No, más que doblado. Pero usted no percibe entonces, doña Doris, que en esta legislatura vamos a hacerla. Mire, yo percibo que ahorita hay una crisis. Esa crisis es similar. Pero hay crisis, es que hay tantas crisis. No, pero ahorita es, mire, similar a la del 2009. En el sentido de que en el 2009 se dio un golpe de Estado y el hombre lo sacaron, no le dieron ni el derecho a la defensa, en fin. Ahora estamos más o menos enfrentados a la misma situación. Posiblemente pueda haber un cambio de la titularidad de ese poder ejecutivo que ha sido usurpado también. Yo creo que usted algo sabe. No, yo no sé nada. Yo Díganos, obviamente no, sino yo no soy de confianza. Como si dijo, a mí no como me... dijo ahorita. Que yo no sé nada de que él dice que algo sé. Pero ya no, la sonrisa si a mí, que está echando ahí. No, ¿qué? si a mí no ¿Sabrá me... algo que no sabemos? No es que yo miro que de ratos hablen parábolas, que se va a ir el Ejecutivo, que se va a ir el presidente. Es que yo digo que ahorita la cuestión está pendiendo de un hilo. Y como decía aquí, off the record, el licenciado Raúl, moderador de este foro. Fuera de cámara. Mire, la cuestión se ha complicado. Lo de la extradición ya está, ya sabemos, ya lo llevaron. Estados Unidos tiene sus leyes allá y todo, y ahí dicen que le van a poner tantos años. Pero el asunto se ha complicado con la intervención de 3 actores. Uno es el señor Suárez, que aparentemente era una pieza clave en toda esta situación y que lo que ha dicho es grave. El otro es Omar Mejíban, un cipote, yo lo conocí cipote, pero siempre fue así valiente y estuvo en la UD, Omar. Y era así, muchacho valiente y muy firme en sus principios. Omar fue fiscal y nadie puede decir que lo sobornaron o que lo compraron. Y Omar sale con una posición de abogado que otros abogados lo están criticando. Yo no lo estoy criticando, él está haciendo lo correcto. Porque él dice, bueno, el hombre cometió tal cosa y va a ser sancionado.
Pero entonces él se cura en salud también. Como quien dice, no me ayudes, compadre, le dice el No, acusado. yo el creo defendido. que esa es buena estrategia. Yo pienso que es buena estrategia. Sí. Porque dicen los abogados que uno nunca debe decir que el cliente de uno es culpable. Yo creo que sí. Doña Mary, pero no pierda el hilo, decía que hay 3 actores. Bueno, el otro actor es el capitán. Capitán Santos, ¿qué? Sí. Y hay otro actor en Estados Unidos que es el que era jefe de la policía, que él está allá como testigo protegido, que es el Savillón. Savillón sabe muchísimo. Savillón? Sí, Savillón sabe muchísimo de todo esto. Y él fue actor. Fue actor en muchas cosas que no le gustaron a ciertas personas del Poder Ejecutivo porque él las hizo en cumplimiento del deber. Y cuando usted hace algo en cumplimiento del deber, no tiene por qué consultarle a su jefe. Entonces, como no le consultó a su jefe, por eso lo purgaron al hombre. Pero el hombre ahí está. Permítanme, Ahí está. solo voy a ir a pausa. Continuamos con mis 2 invitados de esta mañana hablando de los temas de la vida nacional. Sigue devaluando la moneda al presidente del Banco Central. Por favor, Alexander, manda a preguntarle a don Wilfredo hace rato por qué ese aceleramiento en la devaluación de la moneda que nos empobrece a todos y cada día pues, es preocupante. Que nos cobran en dólares. Peor que nos cobran en dólares. Entonces, cada vez que sube eso, pues, en realidad es un alza al costo de la baja moneda. el poder adquisitivo del pueblo porque todo está dolarizado, pero sigue ganando el mismo salario el pueblo. Claro. Entonces uno pierde. Pues. Perdemos. Cada día está Todo, el perdiendo teléfono más. se paga en dólares, todo. El teléfono, el carro, los alquileres. todo, los alquileres. Todo, o sea, ya no es la moneda, no es el empira, hagamos como El Salvador. Sí, dolaricemos como Panamá. Pero con lo poquito que se gana. El problema. ¿Y los impuestos? No digamos. Una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Esta Navidad que viene, alegre quiero pasar, junto a toda mi familia, en mi casa celebrar. Los regalos de los niños en Carmen voy a buscar, los estrenos de diciembre, allí los puedo comprar. Navidad, magia que llena, Navidad, el tiempo vuela, en Carrión es Navidad. Tomé la decisión de fundar una empresa de prestación de servicios de limpieza en el año 2015. Antes de fundar la empresa yo quedé sin empleo. Varias personas pues me decían a mí y me motivaban que fundara una propia empresa. No creo, fundar la empresa no es solamente iniciar y ya tengo el primer cliente, no. Iniciamos haciendo publicaciones por Facebook. Cada vez que ganamos un cliente ya generamos como aproximadamente 50 empleos. Fue cuando en febrero me dieron el primer crédito solidario que fue de 5,000 lempiras. Las ganancias que hemos generado de la empresa, pues nuestra familia se mantiene muy bien. Fuerza Honduras, avanzás vos, avanzamos todos. Gobierno de la República. Soy Leila Bendaña y los espero a las 12 en punto con toda la actualidad informativa en el campo nacional e internacional. Life Center, Desarrollo Físico Integral y Estético, Colonia Palmira, Boulevard Morazán, Tegucigalpa. La rivalidad entre dos empresarios obsesionados con los automóviles llegará a su límite cuando ambos se encuentren con una joven soñadora. Y todo cambiará por completo cuando se encuentren en una intersección. La superproducción turca que llega a las pantallas hondureñas. Lunes a viernes, 7 de la noche, por Canal 11. Tu mundo se mueve en instantes. Todo lo que sucede tiene impacto en tu vida. 11noticias.hn te conecta con tu mundo 24/7. Somos tu conexión directa con la noticia. Somos Honduras.
Tiene moretones y heridas en todo su cuerpo. No te dije que tiraras todo eso. Una mujer debe tomar la difícil decisión de rescatar a una niña de 7 años, que es víctima constante de los abusos por parte de sus padres. Eres un inútil, mocosa, un inútil. ¿Por qué nadie ayuda a esta niña? ¿Acaso tiene que morir para que alguien le crea? Una novela desgarradora que nos hará tomar conciencia sobre los derechos de los niños, las mujeres y la adopción en nuestro país. ¿Hasta dónde llegarían para salvar a un niño que sufre de maltrato familiar? Madre, no solo hay una. Los éxitos del mundo los vives con nosotros. Canal 11. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Vamos a la parte final. Diputado Ramón Soto, ¿cuál es el futuro del país? Vuelvo a decirle, el presidente Zelaya está convocando a la insurrección. Mucha gente cree que la insurrección es caos. Bueno, la gente del Partido Nacional dice que van a asaltar los centros comerciales, que en eso no estoy de acuerdo. El otro día quebraron, no sé si fue la gente de Libre o yo no lo puedo hacer, gente que estaba en la protesta, destruyó un Burger King. Con eso no estoy de acuerdo porque ahí en ese Burger King trabajan un montón de hondureños que ocupan su trabajo. Creo que no hay que... Yo estoy de acuerdo que la gente proteste pacíficamente. Tampoco estoy de acuerdo que la represión sea con bala viva. El país debe llegar a un acuerdo porque no podemos vivir en este caos. Entonces por eso le digo, la insurrección le da miedo a la gente. ¿Cómo va a ser esa insurrección? Bueno, en primer lugar, jamás vamos a estar de acuerdo en destruir la propiedad privada. Libre no apoya este tipo de situaciones que se dan a veces en las manifestaciones, a veces por personas infiltradas, a veces porque hay diferencias en los grupos son heterogéneos y de repente habrá uno que otro que piensa así, pero Libre como institución política jamás va a apoyar ni va a estar de acuerdo en destruir o atentar contra la propiedad privada ni contra la propiedad pública. La insurrección es eso, yo ya se lo decía, Raúl, la insurrección es levantarse en contra del régimen ilegal, en contra del régimen represor, haciendo uso de los recursos que la ley nos permite, y la ley nos permite la insurrección, lo repito, en su artículo 3. Entonces, eso es lo que haremos, eso es lo que vamos a hacer, y eso es el pueblo no le tiene miedo a eso. Si no podemos decir el pueblo le tiene miedo, no, hay quien estará en desacuerdo, como le digo, pero son gente que están bien, que están disfrutando de las canonjías del régimen, que están disfrutando de las mieles del poder. Esa gente ve la situación normal, y es normal que la vean normal, valga el juego de palabras, porque a ellos les está yendo muy bien en la fiesta. Entonces cada quien habla de la fiesta como le fue en ella, a ellos les está yendo bien. Yo creo que los dueños de las térmicas, por ejemplo, están felices con el actual orden de cosas. Los importadores de combustible están felices. Los banqueros incluso están felices. Pero el pueblo no está feliz. El pequeño empresario, el microempresario. Y yo repito, yo no sé si voy a ser fastidioso en esto, pero lo que más está quebrando a la pequeña, a la pequeña y mediana empresa hondureña es la factura eléctrica y la alta carga tributaria en este país. Esa gente no está feliz con lo que está pasando. Y es más, en el fondo dicen, ojalá que salgan ya. Ojalá que salga ya el pueblo y que mañana estén sacando a este usurpador. No estoy diciendo que mañana va a caer, pero sí le digo al pueblo, cada vez está más débil y es el momento de presionar y no dejarlo respirar, no cometer el error que se cometió en diciembre cuando se vino a desmovilizar el pueblo porque los gringos le habían dicho a una persona que ya él iba a ser presidente, que dejara el relajo en las calles, que se divorciara de Emer Zelaya y que le iban a entregar la presidencia. Como que es que los gringos son los que vienen a votar a las urnas y son los que
vienen a elegir aquí. Si era un pueblo que lo había electo, y ese pueblo fue traicionado en diciembre y fue abandonado y desmovilizado cuando apenas le quedaba quizá una semana debido a este régimen, porque incluso las Fuerzas Armadas ya estaban yéndose para atrás. Incluso la misma embajada hace una jugada desesperada y llevan a la teniente coronel Fulton a declarar presidente Juan Orlando como una última jugada, espera, un momentito. Cuando se paró la señora Fulton al par de David Matamoros, estaba yo chateando con Mel. Ajá. Y le dije, Mel, ya está Jule. ¿Verdad? Preguntarle. Correcto, pero esa fue una última jugada del pueblo, porque como acá nos tienen domesticados. Enfoquen a doña Dori que está viendo. Es que es cierto. Estaba chateando con Mel y le dije, oye, Mel, ya está Jule. Pero si en ese momento el pueblo sigue en la calle y no lo desmoviliza, Salvador Narrala, el régimen caía, porque esa era ya una jugada desesperada, es la última carta que se jugaba. Tanto la embajada norteamericana como el gobierno, y el gobierno logró engañar. Esta vez no podemos permitir que nos pase eso. Esta vez está aún más débil que aquel momento, porque se han conjugado otra serie de factores que se han venido acumulando y se convirtieron en una olla de presión que ya está estallando. En este momento no podemos permitirnos el lujo, sino la historia al final nos va a juzgar. Gracias, diputado. Ha sido un gusto que haya estado acá. El gusto es todo mío. Su resumen, y esa sonrisa, ¿qué significa? No, es que me da risa porque... La veo muerta de la risa, ¿eh? ¿Está Jule, le digo? Que estaba Jule. No le dije ninguna mentira. No, pues sí. A mí me gustan mucho esas frases así, populares. Son las frases del pueblo. No, me encanta eso. Y son muy didácticas también, la gente las entiende mejor. Es que a mí don Manuel Villeda me enseñó. Saludo a don Manuel, quien me dio la gran oportunidad a mí en los medios, junto a Rafa. Él me enseñó que un periodista debe hablar como habla la gente. Sí, de manera que una persona que está trabajando vendiendo baleadas, le entienda, como cualquier alto político, empresario, intelectual, hay que hablar como la gente entiende. Así es, definitivamente. Entonces los tenían hule cuando se paró la Fulton ahí, que acabó el relajo. Estábamos reventados. Mira Ramón cómo queda. No es que está diciendo una gran verdad. Crustáceo que pernocta en la... en vez de decir... Crustáceo que pernocta en los brazos de Morfeo. Camarón que se duerme, es que el abogado Ramos Soto lo hace más intelectuales de camarón que pernocta en las... En los brazos de Morfeo, arrastrado por las hidráulicas cristalinas. Pero, doña Doris, antes que dé su resumen, hoy es 29 de noviembre del 2018. Ajá. Si la oposición no se organiza, le vuelve a ganar el Partido Nacional. Totalmente. Estamos claros en eso. Bueno, mi primera conclusión, licenciado Valladares y compañero Soto, es que la violencia engendra violencia. Que a nosotros en ningún momento nos conviene seguir generando un ambiente generalizado de violencia, que tenemos que entrar los políticos al campo de la racionalidad. Cuando entramos al campo de la racionalidad tenemos que darnos cuenta que si ya no estamos en condiciones de gobernar, lo mejor es que dejemos ese espacio y que realmente la situación pueda irse acomodando, podríamos decir, tomando como base de que hay situaciones que ya son insostenibles para mí en este momento. Entonces, que nosotros los políticos sí nos vemos obligados a entrar a ese campo de la racionalidad, que significa pensar en la gente. Mire, si hay una acción de violencia como la que hubo hace 2 días, no fue acción violenta, la gente iba caminando, de repente iba un bus ahí, toda la cosa, empiezan a disparar a bala viva, se afecta un compañero. ¿A quién se afectó? Ahí no se afectó a ningún ministro, ahí no se afectó a ningún alto, ¿cómo se llama?, mando de la Fuerza Armada. Ahí se afectó a un compañero periodista que va a perder su codo. Entonces, definitivamente, al final de cuentas, con todas estas situaciones, las personas más afectadas o la gente más afectada es el pueblo mismo. Se toma usted una calle, lo que sea, la persona no llega ahora a su trabajo, no puede ir a su trabajo, le deducen el salario. O sea, son cosas que nosotros debemos de pensar, que no se trata solamente de que, bueno, vámonos y
y hagamos, sino que tenemos que buscar caminos que realmente no afecten tanto a la gente más pobre. Por ejemplo, la señora que está vendiendo frutas y que hoy no las puede vender, mañana le amanecen podridas y ya no las vendió. Entonces, en esas situaciones nosotros los políticos casi nunca nos ubicamos. En ponerse en los pies, en los zapatos de aquel que está viviendo al día y que con ese accionar de ese día posiblemente va a tener siquiera para medio darle de comer a sus hijos. Pero que si tiene una acción ahí que le impide hacer eso, esos niños no van a poder comer. Entonces creo que tenemos que ser más racionales, tenemos que hacer uso de la insurrección, pero de manera inteligente y de manera que se sepa, así como hicieron las mujeres, salieron a la calle a pedir pan para sus hijos. No dispararon una bala y se volaron a nada más ni nada menos que al rey de Francia. Entonces hay que buscar estrategias que realmente, y nosotros en el Congreso deberíamos ser más proactivos también. Por ejemplo, ahorita con eso que suspendieron las sesiones, la misma Constitución nos da la facultad de autoconvocarnos. Y si nos quieren impedir reunirnos, ¿por qué no podemos reunir nosotros? ¿Verdad? Entonces, no solamente salir con pancartas y todo eso, sino buscar otra forma. ¿Es el mensaje directo de los del Libre? No, en general. O sea, yo también he salido con pancartas y yo también he sacado pitos y todo eso. Pero realmente al final habría que ver si los resultados que esperamos se logran o no. ¿Verdad? Si lo que usted dice es cierto. La oposición es mayoría en el Congreso. Fue mayoría el periodo anterior. Los nacionalistas lo tenían 48 votos y lograron votaciones de más de 100 votos. No quisieron los liberales agarrar la pero yo le digo, entonces ellos inteligentemente se aliaron con quienes convenía. Claro. En cambio nosotros pasamos peleándonos con la política. Es el juego del poder y la política. Sí. Solo dame un minuto que quiero saludar a la gente de Colón, que me dicen que es una cadena ahorita el programa. En el departamento de Colón, y quiero saludar a mi gente y me dicen que... Ya andan en campaña por la Constitución. Me dicen que quieren fuera Minas de Tocoa. Bueno, el pueblo en Colón, fuera Minas. Por eso se le consulta a la gente. Mi saludo a mis queridos pueblos del departamento de Colón, en los 10 municipios. Gracias por estar siempre pendientes. Gracias, don igual, y pues esperamos y confiamos que toda esta situación complicada se concluya o llegue a un final donde realmente el favorecido sea la gente, el pueblo que tanto ahorita está, como quien dice, en una situación de agonía. Esa es la verdad. De agonía que se explica también o la vemos evidente con las miles de migrantes que están allá todavía sufriendo en Tijuana. Y eso es producto de la misma injusticia que hay aquí y de la misma falta de oportunidades. No es porque ande Bartolo ni por nada de eso, sino porque es una situación que la gente ya no aguanta. O sea, al no aguantar tiene que buscar cualquier opción, aunque sea más peligrosa. Gracias a doña Dori Gutiérrez, diputada por El Pino en Francisco Morazán, y al diputado Ramón Soto, que ha saludado a su gente de Colón. ¿No quieren minas? ¿No quieren? Ya anda en campaña, ¿verdad? No, hombre, no, que va. Vamos a ver si te pone Mele en la constituyente. Raúl, lo único, Raúl. Bien, gracias a todos. Sigan con Canal 11. Que pasen un feliz día.